Buenas amigos, feliz día, feliz noche, feliz qué. Nada, no hay nadie Bienvenidos feliz. a un capítulo nuevo de La Oveja Negra. Ni modo, no hay nada que hacer. No hay nada más que decir. ¿Saben qué? Adiós. Sale el outro. ¿Qué más? ¿Cómo están? ¿Cómo están las ovejas negras? Bienvenidos a un capítulo nuevo de La Oveja Negra. Bienvenidos a las Negra. ovejas negras, a las ovejas blancas, a las Si usted es ovejas... una oveja amarilla, verde, fosforescente, opaca, lo que sea, bienvenida. Póngase cómodo que va a estar los próximos 40 minutos escuchando esta hermosa voz y el becerro de allá. Bienvenidos a las ovejas que tienen la pata quebrada, están despelucadas, están trasquiladas, acabadas de Trasquiladas como trasquilar. tú. Sí, Calvas. a las ovejas calvas, bienvenidos a las ovejas que no les gustan las ovejas, bienvenidos a las ovejas que... Bienvenidas todas las ovejas. Bienvenidas a las ovejas que no están en el rebaño, A las que estaban dentro del rebaño hace mucho rato. bienvenidas a todas las ovejas, ¿cómo están? Bueno, ¿qué vamos a hablar hoy? Hace rato que no nos veíamos. Hace rato no nos veíamos. Nada, pónganse cómodos, los extrañábamos por acá, nos encanta hacer esto. Y dele amorcito, por favor, a este capítulo. Y a todos, así. Trin, 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 Comenten mucho, Y tiren suscríbete. hate ahí, comenten bueno, malo, digan, ustedes son unos herejes, no sirven para nada, al menos digan cualquier cosa. Ok. Bueno, ¿de qué hablamos? ¿De qué hablamos el día de hoy? Pero Miguel, métele positividad, no sé. Positividad. Positividad. Bueno, Cosas. hoy Estás ahí vamos tristecito, hoy vamos a hablar de algo que en la Biblia, digamos que Jesús dijo algo en algún momento A ver, sobre estamos un camino, cristianoides. sobre un camino amplio y un camino estrecho. ¿Tú qué crees? ¿De qué crees que se trata eso? No sé. Por ejemplo, dice, el camino ancho es el camino que lleva a la perdición y estrecho es el camino que lleva a la vida eterna. ¿De qué crees que se trata eso? ¿Cómo? Ay, no, se puso cristianoide la situación. ¿Qué amor? Repita. Dice, pues no lo estoy diciendo tal cual, solo estoy dando la idea Abríamos la general. Biblia en el capítulo tal. Solo estoy dando la idea general de qué crees que habla esto. ¿A qué crees que se refería Jesús cuando dijo esto? Ancho y amplio es el camino que lleva a la perdición, pero estrecho es el camino que lleva a la vida eterna y pocos lo encuentran. ¿De qué crees que se trata? No sé de qué habla. Trata de pensarlo. O sea, amplio es el camino que va para dónde? A la perdición. A la perdición. Amplio es el camino, ok. O sea, amplio es el camino que va a la perdición y muchos estrecho. van por ahí. Y muchos van por ahí. Ajá. Y estrecho es el camino que lleva a la vida eterna o a la salvación y pocos lo encuentran. Ok, o sea, es mucho más fácil irse a la perdición porque digamos que es como para donde Vicente va la gente. Uh-huh. Pero, o sea, sería al revés de lo que se nos enseñaron los cuentos de los hermanos Grimm. ¿Qué nos Musiquita. enseñaron los cuentos de los hermanos Grimm? Empieza la musiquita. Deberíamos de tener de esas cositas que ponen musiquita. Como efectos de sonido. Güey, sí. Pongamos la musiquita. En estos momentos sonará la musiquita de la intro de los hermanos Grimm. Y yo estaré teletransportándome Claro, porque ya me las embolataste 7 de la la respuesta. mañana. Ya me embolataste la respuesta. A las 7 de la mañana de un sábado. Mentiras, no. Entonces, a ver, los hermanos Grimm nos decían que el camino, mentiras, no, uno siempre pensaba que el camino, el más feo, el más oscuro, el más... Dark. Sí, el que tiene truenos así, Uh-huh. sonido de trueno. Es el camino malo. Y el que es bonito así, Uh-huh. es el camino bueno. Uh-huh. Pero tú me estás queriendo decir que Jesús vino y dijo que no, Que no. que era el contrario. Ajá. Ajá, ¿por qué? Ajá. No sé, me gusta esta canción de AC/DC, me gusta. La que se llama Highway to... Se llama así, ¿cierto? Highway to Hell. Uh-huh. La que dice así,
consolita con canción de AC/DC. Bueno, esta canción traduce como voy por una avenida, ¿cierto que dice así? I'm gonna highway to hell. Sí, voy por una avenida al infierno. Y cuando yo la escuchaba, yo decía, como que cualquiera pensaría como, no, esa canción tan satánica, que yo no sé qué. Pero realmente sí, pero de todas maneras habla la verdad. Dice como que ir hacia el infierno es una avenida, o sea, voy en una avenida de 6 carriles a máxima velocidad hacia el infierno. Y Jesús también lo dijo, o sea, el camino hacia la perdición es amplio y mucha gente va por ahí y mucha gente lo recorre. O sea, que me estás queriendo decir que siempre debemos tomar el camino más difícil. Eso fue lo que él dijo. Que tomáramos el camino más difícil. El camino estrecho. El camino estrecho significa que es como el más incómodo, el más difícil, pues porque, por ejemplo, si tú vas de una ciudad a otra y tú te vas por la avenida, pues obvio, tú vas a ir por la parte menos horas, menos huecos. Menos horas, menos huecos, menos problemas y vas a llegar de un punto A a un punto B. Pero Jesús al contrario dijo como que como que busquen el camino estrecho. Y el camino estrecho es como probablemente el que no está pavimentado, el que tiene muchos huecos, el que si te encuentras a alguien tienes que hacerte a un ladito para poder que el otro pase, entonces es difícil. Sí. Que se te puede quedar el carro pegado en el lodo. Que se te puede quedar pegado el carro en el lodo. Pero, ¿como en qué contextos lo dirías que es difícil? ¿Cómo así? O sea, ¿cómo a qué te refieres cuando dices que es el camino? O sea, ¿qué va a ser difícil si es el camino estrecho? O sea, ¿cómo va a ser ese camino, aparte de estrecho y oscuro? Bueno, o sea, no dice oscuro, sino estrecho. Yo creo que es una analogía de comadre, llegar a la salvación no es para todo el mundo. No es un camino que tú digas, sí, voy aquí, tranquilo de la vida, cantando y riendo, sino que es algo difícil, algo que probablemente incluye sufrimiento también. Y ese sufrimiento también incluye aprendizaje. Y eso nos ayuda de pronto a no pensar que todo lo que normalmente nos han enseñado de cuando tú conoces a Dios, todas las cosas van bien. Cuando tú conoces a Dios, todo es color de rosa. No todo es color de rosa. No todo es color de rosa. No, y ¿sabes qué estaba pensando cuando decías eso? Que, por ejemplo, es que yo creo que tu camino no va a ser igual al mío. O sea, por ejemplo, puede que para ti el camino estrecho y difícil sea, por ejemplo, no sé, evitar las drogas. Pero para mí puede que ese no sea mi camino. O sea, puede que para mí ese sea una pradera fácil de pasar porque nunca me llamó la atención. Como lo decía Andrés, nunca le llamó la atención de tener excesos o cosas así. Entonces digamos que ese no era. Uh-huh. Pero a lo mejor, no sé, como que ¿qué otro camino puede ser difícil? No sé, meterme con manes. Pero para ti tal vez y la sexualidad sea mi camino estrecho. O sea, o mi camino... Sí, es difícil de caminar. Exacto. Entonces, al yo decir, no quiero esto... No lo había visto desde ese punto de vista donde tú lo estás viendo, pero me parece interesante. Porque también se conecta con otras cosas. O sea... ¿Cómo qué? Se conecta con otras cosas de la Biblia. Por ejemplo, la Biblia dice que cada uno va a ser tentado según sus luchas. Entonces sí es verdad, o sea, si tienes que caminar por ese camino difícil, o si el camino es difícil que tenemos que transitar para llegar hasta esa meta, probablemente sí, para ti va a ser difícil caminar sin fumarte un porro, ¿cierto? Pero para otra persona va a ser difícil caminar sin tomarse un trago.
o para otra persona va a ser difícil caminar sin estar con otra persona sexualmente, ¿cierto? O, por ejemplo, como en temas de gula, por ejemplo. O sea, hay gente O que... para otra persona puede ser difícil caminar sin dinero, es decir, sin que esa persona, o sea, para esa persona es muy difícil andar sin depender del dinero O sin querer robar, por ejemplo. o sin O querer sea, robar. es que suena muy loco, pero, por ejemplo, hay gente que de verdad tiene un problema grave con cosas muy bobas. O Sí, sea, y que a lo muy mejor... bobas para unos, pero Para para otros uno, no. exacto, o sea, porque a lo mejor es lo que tú dices, a lo mejor para mí tomarme un trago sea una bobada, o sea, sea una cosa de un fin de semana que si yo digo, no, hoy no quiero tomar, está bien, pero hay gente que no le parece tan fácil pero decir, digamos, hoy no tomo. ajá, digamos que no es solo eso, sino que realmente también hay que verlo desde otro punto de vista y el realmente creer en Jesús ya de por sí es difícil. Porque, por ejemplo, mucha gente puede decir, ah, sí, yo creo en Dios, pero cuando le hablas de Jesús ya dicen como, no, ¿saben qué? No. Y fuera de eso, el solo hecho de decir que el mismo Jesús dijo que por hablar de Él, por creer en Él, pues hasta la gente puede que lo trate mal a uno simplemente por hablar de Jesús. Entonces eso de por sí ya se convierte en un camino estrecho. ¿Por qué? Porque es difícil, o sea, el mensaje de Jesús en sí es difícil de asimilar para muchas personas. Entonces también eso es un camino estrecho, un camino que la gente que cree en Jesús debería de recorrer, pero es difícil porque de por sí las enseñanzas de Jesús ya son un camino estrecho. ¿Sí te parece como que, qué enseñanza te parece que sea un camino estrecho de Jesús? Por ejemplo, a mí siempre me ha parecido duro el amar a tus enemigos. Ama a tus enemigos, eso es difícil. Sí, eso es O sea, difícil. eso no es fácil de hacer. Por ejemplo, pongámoslo en el contexto político colombiano. O sea, de repente perdonar a la gente que le ha hecho tanto daño a Colombia como lo es pues, la guerrilla, las FARC, todo ese montón de cosas, para muchas personas eso es difícil. Es difícil decir, sí, los perdono y retomen su lugar en la sociedad. Eso es difícil, ¿cierto? Incluso para llevémoslo a un punto más de familia. Por ejemplo, si tú tuviste un problema con un familiar y tú decir, te perdono y volvamos a retomar nuestra relación como era antes y volvamos a entablar esa relación de amor y de amistad, eso es amar a tus enemigos, aunque no eran tus enemigos antes, eran tus familiares, pero cuando tuviste un problema se convirtieron en tus enemigos. Entonces volver a amarlos es duro, ¿no? Es duro porque ese tipo de cosas, ahí es donde... O ni siquiera volver a amar a una persona que tuviste una relación tóxica con ella. Claro, entonces yo creo que eso, o por ejemplo, si te pusieron los cachos, volver a confiar en esa persona es difícil y Jesús dice, amen a sus enemigos. En algún momento se convirtió esa persona en tu enemigo y volver a amarlo es difícil. Entonces de por sí el mensaje de Jesús ya es un camino estrecho porque va en contra de lo que nosotros creemos que debería de ser algo fácil y sencillo. O por ejemplo, si Jesús, si Jesús dice como que cada uno cargue su cruz y sígame, o sea, como que lleve, o sea, no importa, cargue sus problemas y sígame. Eso de por sí ya es duro, ¿no? O sea, como que todas ese montón de cosas que Jesús en algún momento dice que son controversiales, eso es duro. Y no solo eso, sino que sabes que me hiciste pensar que, por ejemplo, mucha gente cree que porque ya cree en Dios, y lo vimos hace poquito con algo que nos pasó, y es como que tú ya crees que como Dios, digamos que de algún modo te respalda, ya es como si tú estuvieras, como si te hubieran despejado el camino de maleza. O sea, como que ya tú vas de la mano y eso es mentira. O sea, eso es una mentira que te vas a meter en la cabeza completa. O sea, y si te la quieres tragar, trágatela, pero es muy difícil pensar
que porque ya entonces no van a haber problemas, no vas a tener rupturas amorosas, no te vas a quedar en bancarrota solamente porque tú ya estás con Dios. Eso es una mentira. O sea, tanto el que cree como el que no cree va a tener problemas en esta vida Claro. de cosas. Entonces, Claro, es que estamos en un planeta Tierra, somos personas, Total. seguimos siendo humanos, seguimos teniendo los pies en la Tierra y eso es duro, es difícil. Y es muy difícil porque, por ejemplo, estábamos viendo ayer justamente un capítulo de Chosen, una serie, hago un paréntesis, una serie súper bacana. Parece como, cuando yo la vi, yo dije, uy, no, otra cosa de esas de Semana Santa, aburrida, maluca, harta, lo peor. La verdad está súper chévere, búscala en Netflix, está súper chévere y cuenta la historia de Jesús a través de los apóstoles. Y justo ayer pasaba algo y era que, por ejemplo, se omite un montón de detalles y es, por ejemplo, el de hecho o sea, esto no lo cuenta la Biblia, o sea, esto es más un tema, pero pudo haber pasado. Ellos generan un contexto para enriquecer, pues, para como enriquecer la historia. También la historia, pues, porque basándose igual, o sea, en la los historia de los Ajá. apóstoles, o sea, es muy centrado en qué pasa, porque además... En la vida humana de los Sí, apóstoles. además yo siento que nosotros los llevamos a una ideal muy perfecto, o sea, de que todos los santos y que toda la gente que ha estado en la Biblia ha estado pues magnificada y que son perfectos idílicos. No, no necesariamente. Entonces hablaba como si uno de los apóstoles, por ejemplo, quisiera que su esposa quedara embarazada y la esposa pierde el bebé. Y él se cuestionaba mucho y decía como que es que ¿por qué si yo estoy siguiendo a Jesús me pasan este tipo de cosas? O sea, él va y sana a todo el mundo y hace un montón de cosas por todo el mundo, porque por mí no es capaz de hacer el asunto. O por ejemplo se lo dijo, creo que eso sí lo sale en la Biblia, de que había uno de ellos que era como chueco, no sé, tenía un problema como en un pie y decía como que tú ¿por qué a mí no me sanas? Y él le decía justo lo del propósito, como de, es que yo quiero que la gente te vea a ti y diga, wow, como que está siguiendo a Dios sin importar si lo sana o no lo sana. O sea, como que igual vamos a tener problemas aquí que no implica que porque creas o no creas en Dios vas a tener más o menos problemas. O sea, va a ser la misma cantidad. El problema, la situación ahí de por qué seguir es que digamos que uno siente que puede descansar en que entrego mis problemas a un ser superior y que él me va a escuchar. Lo que pasa es que los tiempos son diferentes. ¿Y qué tal si es como, tal vez el camino es difícil porque Dios quiere que no nos enfoquemos en lo que hay alrededor, sino en enfocarnos en Él, en que lo que importa es realmente Él? O sea, es decir, que lo sigamos a Él sin importar si Él tiene el camino lindo o no. O sea, como que no nos enfoquemos como ni que nos seguirlo distraigamos. sin esperar cómo sea el camino. Sí, como que no nos distraigamos en, ay, mira, por aquí las flores son muy bonitas, me voy a quedar aquí porque las flores son muy bonitas. No, o sea, no, tal vez Él quiere que siempre estemos fijándonos en Él, porque si el camino fuera lindo todo el tiempo, entonces nos distraeríamos fácil y nos saldríamos. Aunque también podríamos decir como, ay, no, este camino está muy difícil y chao, yo lo dejo. Pero yo también siento que nosotros somos expertos en complicar el camino. ¿No te parece? ¿Por qué? Como que cuando uno va por una recta y se va durmiendo y no sé qué, empiezas a tener la idea como que, ¿y si lo acorto? Sí, y si busco un atajo. Un atajo, claro. Y ahí es donde terminas tirando el carro por un volado. Pero sabes que también me gusta mucho verlo de esta manera. Por ejemplo, a mí me gustan mucho los videojuegos. A ver. Y me gustan mucho los videojuegos de aventura. Por ejemplo, me gusta mucho Uncharted. Me gusta, no sé si lo estoy diciendo de la manera correcta. Open English, por favor. Por favor. Me gusta God of War, que pues en todas sus versiones. Y algo que tienen como en común ese tipo de videojuegos, por ejemplo, Tomb Raider también lo tiene, Zelda también lo tiene, que Zelda es uno de los juegos que más me gusta. Es como que tú ves, por ejemplo, un lugar al que tienes que llegar y el lugar está ahí, súper cerca, pero no falta el momento en el que se cae algo y te tapa como la ruta y te toca buscar otra ruta que se hace más difícil
Y en esa ruta te toca escalar, te toca pasar por lugares estrechos, te toca agacharte y meterte por cuevas, te toca matar monstruos, te toca hacer un montón de cosas, te toca buscar una llave para abrir una puerta para poder pasar al otro lado y luego de que abres eso te toca dar otra travesía, o sea, te ponen como el lugar por donde todo es más culebrero y más duro. O sea, es como en ese momento en el que pensaste que ya ibas a poder pasar el juego, pero no. Ajá, O sea, como que, pensaste que era por aquí, pues no. No, o sea, sí era por aquí, pero pasó Pero no es algo ya. y sí, o sea, tienes que dar la vuelta para poder coger esta herramienta, para poder coger, no sé, este arco y poder darle a tal cosa y poder que cuando llegues allá tengas todas las herramientas para poder enfrentarte al jefe final y que tengas todo para O poder muchas veces hacerlo. también es como que tienes que ir a desbloquear otra habilidad, porque también Claro. era como que, ok, listo, has venido, no sé, tirando con un arma en específico, ya tienes que aprender otra porque ya es como, no, ya no es con la pistola, ya es con el arco, o ya es con cualquier otra cosa, o sea, o ya no es caminando, ya es nadando, ya es haciendo otra cosa. Exacto. Y O es, sea, tienes que aprender habilidades en el camino y ese camino está diseñado para que tú aprendas habilidades para poder alcanzar esa meta. Entonces yo creo que también es muy similar de que ese camino estrecho es también diseñado para que tú adquieras habilidades y esas habilidades las puedas poner a prueba y puedas decir, o sea, como que ya tengo esto, ya me puedo enfrentar a esto otro. En cambio, si tú simplemente vas por una avenida, tú estás sentado en tu carro, cómodo, con aire acondicionado. con aire acondicionado, tal vez mirando el celular los de atrás y el otro de adelante tal vez a punto de dormirse, porque el camino está siendo muy perfecto, entonces como que no aprendes nada, no. Pero ¿no te ha No haces pasado, nada más. ¿no te ha pasado que esos son los caminos más bacanos? O sea, obviamente uno no dice, o sea, uno no sale a pasear y uno dice, por favor, que me toque el camino difícil. Pero es el camino que más recuerdas. Obvio, es el que más risa da, el que uno más se acuerda. O sea, yo no sé si tú te acuerdas de cuando fuimos al Tayrona. Bueno, aquí hay un parque natural que se llama el Tayrona y nos dio a este par de cuerpos aventureros por irse con mi mamá a Minca. A Minca. Bueno, eso no era el Tayrona, es parte Era del Tayrona. Minca, no, era Minca. Tayrona era por el otro lado, era Minca. Era sí. Minca, pero es quisimos más como en la Sierra Nevada. Sí, es más como la Sierra Nevada. Bueno, en fin, un parque. El caso es que quisimos irnos, eso es como una montaña, y quisimos irnos este par de cuerpos aventureros con mi mamá, que tampoco pues es que sea una señora tan joven, pero ella quiso la aventura desde el comienzo. Y si te acuerdas que desde el principio empezó a ponerle el dedo a una camioneta enorme Sí. para que nos llevara, o sea, ella quería el camino más difícil. Llegamos allá, listo, eso era como un charco, como un río, listo, nos metimos al río, amigos, se ha de largar el aguacero de tu vida, o sea, pero es que no había caído agua, o sea, yo entiendo por qué siempre nos caen los aguaceros de la vida, pero esa vez cayó el aguacerote. ¿Qué es un aguacero duro? Y otro story time, ustedes imagínense que empezó a llover y dijimos nada, o sea, el piso se empezó a poner súper resbaladizo porque era una cosa, o sea, la creciente, la cosa, dijimos ya devolvámonos, no había carretera pavimentada, todo era en barro, todo se volvió barro, todo era destapado, piedras, lodo, en fin, nos mojamos hasta la conciencia, o sea, todo. Nos mojamos, íbamos caminando, cuando en esas a mi mamá se había puesto unos zapatos y como que de no haberlos usado viejos, tanto, exacto, la suela se cristalizó y se despegaron esos zapatos, amigos. O sea, terminó tu mamá andando a pie descalzo. En media, o sea, ella se dejó como, si alcanzan a ver la suela, ella terminó sin suela. Y con tenis. Con tenis con y un sin tenis, suela. pero sin suela, con prácticamente. Con ese zapato por aquí. Sí. O sea, horrible, nos burlamos de ella, nos reímos, no sabíamos cómo íbamos a salir de ahí, al final encontramos un bus, salimos a la carretera principal, nos rescataron de ahí, mejor dicho, todo el drama, y la verdad es que a hoy, aunque nos pasó de todo, todavía creo se que recuerda.
que ha sido de los mejores paseos de la vida. Entonces creo que también pasa, todo eso conectando a que a veces esos caminos que uno en el momento se quejó porque teníamos hambre, teníamos frío, teníamos todas las cosas mojadas, no sabíamos cómo volver a la casa, pero ahora que lo veo, o sea, fue un paseo increíble, o sea, conocí a mi mamá en otra faceta, estábamos todos riéndonos, muertos de la risa, o sea, como que, claro, hubo momentos de desesperación, pero los recuerdos lo dan todo. Las risas nunca faltaron. Las risas no faltaron. Pero... Eso es lo que pienso cuando me dices lo del camino estrecho, como que a veces lo vemos con pereza, como que, ay, no, pero el sabes camino que largo, de todas maneras... pero puede sacarte risas después de... Claro, pero es que piensa que de todas maneras, por ejemplo, la misma Biblia dice como... Esto es versión vieja. Ay, vieja. No, Ay, que tengo... Cristiañoño, a ver, sácalo. Dice, el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Entonces, cuando estamos en ese camino difícil... Me choco. ¿Cómo? Repite. El gozo del Señor es nuestra fortaleza. No sé cómo lo dice en la Biblia Nueva, Ana, perdón, por favor. ¿Qué es? Pero... Mateo. Pero es como eso, la alegría de Dios es lo que nos mantiene firmes, ¿cierto? Traduciéndolo a un lenguaje que lo puedas entender un poquito más sencillo. Sí, porque no entendí nada, solo me enfoqué en el gozo. Ok, pero digamos que mantenerse alegres en ese camino es lo que nos va a mantener fuertes. ¿Por qué? Porque aunque el camino es difícil, si mantenemos la alegría de Dios, de estar caminando y de saber que estamos en el camino en el que Dios nos puso, aunque sea un camino estrecho. Aunque sea culebrero. Aunque sea culebrero, como la canción. El camino es culebrero, el camino es culebrero. Adjuntar canción. El camino es culebrero, el camino es culebrero, el camino es culebrero. Aunque el camino sea culebrero, sabemos que vamos bien, que vamos alegres porque vamos en el camino en el que Dios quiere que andemos. Okay. Que es el camino. Pero estrecho. me parece bacano al punto al que llegamos, sí, me gustó. Me gustó porque, no sé, a veces nos concentramos en quedarse en el momento y no ver hacia atrás o ver hacia adelante y decir como que algún día me reiré. No, de esto. y hay momentos, por ejemplo, hay momentos en el que el camino, tú sientes que Dios ni siquiera está ahí. Y tú dices, ¿será que esto sí es el camino que Dios quiere que yo ande? Porque sí. Parece como si Dios ni siquiera estuviera respondiendo. Y como si Dios se sintiera lejos, pero ese camino estrecho al final va a tener una gran recompensa. Y no es como el camino fácil, que por ejemplo yo creo que eso es lo que pasa mucho, digamos, con los narcos, ¿no? Sí. Que es como que la plata fácil, la consigo fácil, pero al final ¿en qué queda toda esa plata fácil? Sí, como que todo tan fácil... A veces es que no es tan fácil como se No, pensaba. que no es tan fácil, no, que sí es fácil, pero al final, ¿a qué te llevó? Me pongo a pensar, por ejemplo, creo que aquí mucha gente se ha visto Breaking Bad. O sea, listo, tú sabes el conocimiento, tú te pones a crear drogas, o sea, a cocinar metanfetaminas. Porque lo sabes ahí, porque lo sabes. Sabes hacer. Y dices, con esto me gano la vida fácil. Uf, o sea, y le llega, o sea, lo peor es que al man le llega la plata y le llega de una, le llega ya. Madre, pero igual se pone difícil. Pero yo digo, claro, después. O sea, total, o sea, todo el tiempo estás pensando, ¿qué hago con esta plata? ¿Dónde empezar, me la guardo? ¿Dónde me la guardo? O sea, ya van a venir pasa cualquier cosa, me paró la policía por cualquier bobada y ya me van a encontrar el montón de plata, la droga, o sea, juepucha, eso es un drama sostener todo eso, o sea, todas las mentiras que tienes que decir, aunque parezca muy fácil y la plata sea de una, o sea, si tú te metes en un territorio donde no es, facilito te matan. Pero yo siento que entonces ese camino que es difícil también, o sea, aunque es un camino difícil, yo creo que también estás tranquilo porque no tienes que empezar a ocultar cosas, no tienes que empezar, o sea, tú vas con tu mochilita de mochilero y no vas con nada más, tú no, si a ti te para la policía, tú dices, sí, yo voy por aquí y ya.
Sí. O sea, te para alguien y tú dices, no, pues yo voy por este camino, es difícil, sí, pero pues por aquí voy, no te van a decir nada más. Pero esa es una buena manera de reconocer el camino, o sea, como que de verdad estás yendo, o sea, no es tranquilo porque igual uno no sabe dónde va a pasar la noche. Es difícil, Total. pero vas con tu conciencia tranquila, vas o sea, con tu no conciencia tienes que tranquila. irle diciendo a la gente mentiras, engaños, Ajá, enredos, exacto. como que cuando uno siente que va embarajando las cosas así como que demasiado, ya como que no fue, entonces sí, tienes O por razón. ejemplo, nunca te viste, bueno, El Señor de los Anillos, ¿sí te acuerdas? En la primera película Que va a que volver a salir en cine. uy, Vamos a ver. ay, deberíamos de verla en cine otra vez, es Vamos. cool. Que en la primera película ellos, la comunidad del anillo, la comunidad del anillo, tenían que ir a, pues tenían que atravesar las montañas de los enanos, ¿cierto? Sí. Para llegar, ellos que querían llegar a Mordor. Esa era la de las escaleritas. Ajá, entonces Gandalf les dijo como que vámonos por tal lado y por acá es más fácil. Y el camino se puso difícil y les tocó meterse dentro de una montaña por una cueva y había miles y miles y miles y miles de monstruos por ahí. O sea, les tocó duro, les tocó difícil, les tocó... Y se murieron personas ahí, o sea, era duro. Spoileaste la película. No la estoy spoileando. No la estoy spoileando, no estoy diciendo quién, nadie se murió, o sea, realmente no, pero Gandalf casi se muere. bueno, Spoiler. para los que no la han visto, vaya véanla. Pero sí, o sea, realmente como que en ese camino aprendieron muchas cosas. Perdieron cosas, pero aprendieron otras y tal vez fue el camino que los hizo más héroes y el camino que ellos tenían que caminar y todo, pero tenían que O ni llegar siquiera, a un... es que sabes que ahorita que lo dices como el camino del héroe, a veces el camino del héroe es, porque si tú vas por la misma autopista, tranquilo, sencillo, easy, peasy, lo que sea, nadie te va a recordar teniendo esa experiencia. O sea, mira esto, si ellos hubieran cogido el camino derecho y no les hubiera pasado nada, Claro, la película nadie estaría diciendo son héroes. Claro, Se y la están diciendo película son no. héroes porque fueron y se enfrentaron a un montón de problemas y son héroes el día de hoy por esto, porque a pesar de todo esto la lograron y siguieron y no sé, rescataron a la princesa o llegaron al objetivo, pero el camino fue difícil. O sea, si el camino simplemente hubiera sido, si la película hubiera sido plana, sencilla, no sé, ellos simplemente hubieran caminado por una praderita Claro, la y hubieran película llegado no hubiera y sido ya. la O sea, película hubieran que sido es en 2 ese horas de momento. ellos caminando por una praderita y ya. Sí, no. Es eso. O sea, de por Entonces, sí. a lo mejor estás pasando por un camino difícil, estrecho, pero no te estás dando cuenta que ese camino es el que te va a llevar a que alguien en algún momento piense, hey, esa persona es un héroe, porque logró pasar tantas adversidades y hoy está diciendo, hey, la logró, o sea, güey, pucha, yo quiero ser como él. Ok, eso es una buena manera de verlo. Es una buena manera de verlo. Y la manera cristiana de verlo es esta. Cristian Ñoño. Sí. A ver. Nada, la vida en sí es una lucha. La vida de creer en Jesús es una lucha. Y cuando tú termines el camino es porque te estás encontrando ya con Jesús. Y Jesús mismo dice, bueno, Dios mismo dice al final de la Biblia en Apocalipsis como que al que venciere. Ay, no, ya empezó. Bueno, perdón, Ana, Mentiras, no, a perdón, disculpa. Pero el que termine esta lucha y esta batalla, pues va a recibir una corona de justicia, o sea, una corona que es su premio. Es su premio por haber atravesado toda esa lucha toda su vida. Pero sí, perdón por ser tan evangélico. Gracias, Ana. Haces que esto sea mejor. Pero sí, o sea, como que, jue madre, de por sí nuestra vida de creer en Jesús ya se convierte en una lucha difícil. Y Él lo que quiere es que atravesemos ese camino difícil para llegar hasta esa meta, que es llegar a verlo a Él allá cuando nos encontremos con Él. Eso es. Amén. Aleluya. Y también las luchas difíciles que dice Ana. Quedan despedidos. Muchas gracias por ver este capítulo. Está bien, amigos, que estén muy bien. Nos vemos en un próximo capítulo de La Oveja Negra. Ya saben que aquí
todos son bienvenidos. Sí, señores. Atrévanse a caminar por el camino difícil. Aleluya. Chao.